Comencemos. La acción de cumplimiento puede ser demandada por cualquier persona, individual o colectiva, o por otra a su nombre, con poder suficiente ante el juez o tribunal competente por el incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de los servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Existen pautas principales, voy a mencionar dos. El procedimiento consta en que la resolución final se haya pronunciada en audiencia pública. Una vez que se haya observado la información presentada por la autoridad demandada o en su caso solo por la información del demandante, si la autoridad judicial encuentra cierta efectividad a la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido. 2. La decisión que se toma se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de 24 horas siguientes al fallo judicial, sin que por ello suspenda su ejecución. Finalmente, la decisión final que conceda la acción de cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin observación alguna. Esto está tipificado en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado. Procedencia. Según el artículo 135, la acción de cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. La acción se podrá interponer por la persona individual o colectiva afectada o por otra a su nombre con poder suficiente ante juez o tribunal competente y se tramitará de la misma forma que la acción de amparo constitucional. La resolución final se pronunciará en audiencia pública. En legitimación tenemos a toda persona por sí o por otra a su nombre con poder, personas colectivas de naturaleza privada o de naturaleza pública, es decir, incluso servidores públicos. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y también la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Procedimiento para plantear la acción de cumplimiento. Tenemos que cumplir primero ciertos presupuestos antes de poder plantear. Primero, que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en la Constitución o la ley. Segundo, el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en la cabeza de aquella autoridad frente a la cual se aboga por el cumplimiento. Y tercero, se pruebe la renuencia del exigido a cumplir o se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad por la cual se está tratando. Las causales de improcedencia, según el artículo 66 y artículo 65 del Código Procesal Constitucional, son 1. La sustracción de materia, la constitución de renuencia y para cumplir las sentencias judiciales o resoluciones administrativas que tenga la autoridad de cosa juzgada, ni para exigir el cumplimiento de las normas procesales en procesos o procedimientos propios de la administración en los cuales se vulneren los derechos y garantías constitucionales, y por último contra la Asamblea Legislativa Plurinacional con la intención de exigir la aprobación de una ley. La autoridad competente para poder plantear esta acción sería 1. En razón de materia, en las capitales del departamento ante la sala de turno de los tribunales departamentales de justicia o ante el juzgado público de materia, fuera de las capitales del departamento, ante los juzgados públicos o juzgados públicos mixtos. Por razón de territorio serían los juzgados o tribunales del lugar donde se produjo la vulneración, donde están las excepciones como la inexistencia de un juzgado o domicilio de la víctima. Los requisitos para plantear la admisión son los siguientes. Según el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, son nombres, apellidos y generales de ley, relación de los hechos, fijar con precisión la renuencia de haber omitido, que debe estar previsto por la Constitución o la ley, identificación de los derechos vulnerados, la petición y la solicitud en su caso de medidas cautelares. En caso de admisión podrá disponer la subsanación en el plazo de 3 días, disponer su improcedencia, una resolución impugnable en el plazo de 3 días y admitir y señalar audiencia que debe realizarse en 48 horas. Siguiendo con la acción de cumplimiento, hablemos sobre el plazo, ya que el plazo de caducidad no está prevista en el ordenamiento jurídico boliviano. Por tanto, se podrá plantear la acción de cumplimiento
siempre y cuando persista la renuencia o incumplimiento de una norma por parte de la autoridad y por ello mismo se vulneran derechos individuales. Continuando con la citación, a tiempo de admitir la acción del trámite, se señalará la audiencia y el juez o tribunal competente dispondrán la citación del demandado con el memorial por el que se plantea la acción y el auto de admisión. Se citará personalmente a la autoridad o servidor público demandado. Para el caso de que no pueda ser hallado personalmente, de manera excepcional se lo citará mediante cédula fijada, ya sea en su oficina o en su domicilio, señalada en la acción. Para practicar esa diligencia, el funcionario judicial no requerirá de formalidades previas. Se deberá buscar al demandado en el caso de que no pueda ser encontrado y en cuyo caso se lo citará mediante la presencia de un testigo, y si aún así no fuese hallado, se le informará al juez o tribunal de dichas circunstancias. Ahora, continuando con la improcedencia de la acción de cumplimiento, está prevista en el artículo 66 del Código Procesal Constitucional y establece que no procederá cuando sea viable la interposición de otras acciones que protejan derechos de manera concreta, cuando el accionante no haya reclamado previamente y de manera documentada a la autoridad accionada de su deber omitido. No puede ser usada para exigir que se cumplan sentencias judiciales o resoluciones administrativas. Tampoco puede exigirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional que pueda aplicar o aprobar una ley, ya que en este caso la acción de cumplimiento no es para tal acción y no procede cuando existiese cosa juzgada. Audiencia pública. Admitida la demanda, debe señalarse audiencia, disponiendo la notificación personal o por cédula de la parte demandada, la citación a terceros interesados en su caso mediante dictos. Puede señalar medidas cautelares y adoptar toda medida necesaria para la realización de la audiencia, como por ejemplo, solicitar prueba o solicitar se remitan informes y normativa interna para determinar la competencia de las autoridades que deben cumplir la norma. La parte accionada podrá contestar la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública. En este sentido, si la parte demandada considera ser incompetente para dar cumplimiento a la norma, debe de oficio identificar al juez o tribunal de garantías, a la autoridad titular del deber omitido y, en su caso, responsable del incumplimiento. La celebración de la audiencia puede efectuarse incluso sin la presencia de las partes procesales y constará en acta, pudiendo utilizarse otros medios de registro, excepto en los casos prohibidos por ley. Incluidas las excepciones de las partes, se emitirá la resolución correspondiente. Medida cautelar. La sentencia establecerá el cumplimiento inmediato del deber omitido o, en su caso, determinará un plazo perentorio para el cumplimiento de la norma y, en su caso, se dispondrá la calificación de costas procesales. La decisión será ejecutada inmediatamente sin observación, salvo que se disponga una medida cautelar, independientemente de la remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional para su correspondiente revisión. Resolución. La resolución que conceda la acción ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido y, cuando corresponda, determinará la responsabilidad civil y penal del demandado.